Comenzamos entonces nuestro pensamiento científico para entender un poco, entre comillas, la física. Ramo fundamental que mide, cuantifica, conceptualiza los movimientos, ya sean microscópicos o macroscópicos. Bien, vamos a irnos a nuestro documento de hoy, que vamos a compartir un poquitito. ¿Ya? Entonces vamos a checar el monito por ahí, lo dejamos por allá arriba. Llegó dos más. Tenemos buena concurrencia. Bien, aquí vamos a compartir el pensamiento científico de hoy, martes 8 de junio, movimientos rotacionales. ¿Ya? En estos movimientos rotacionales, ¿verdad?, tenemos ya sea macroscópicos, masas que giran, ¿ya?, movimientos macroscópicos, masas que giran. Esta es la masa, y que tienen una velocidad angular. Por lo tanto, una masa que gira y tiene una velocidad angular tiene un momento angular, ¿verdad? Y el momento angular lo llamamos L. Y cualquier masa, dependiendo de la forma, tiene un momento de inercia. Es decir, allí están un poco representadas las variables, de cómo se mueve una masa y cuál es la letra que le hemos dado a cada una, ¿verdad? Por otro lado, tenemos los movimientos microscópicos. Allí tenemos una especie de átomo, ¿verdad?, que está girando. Tenemos una masa central y una masa orbital. Entonces, acá tenemos que tener cuidado con nuestro análisis, precisamente cuando ingresamos a este tipo de monito. ¿Por qué? Porque esta masa está girando. Vamos a hablar de la amarilla. Vamos a hablar de esta amarilla. Está girando, ¿verdad? Por lo tanto, lleva una velocidad angular. Tiene un radio. Tiene una masa. Tiene una velocidad tangencial. Para acá. Pero M por B, no nos olvidemos, M por B es la cantidad de movimiento P. Es la cantidad de movimiento P. ¿Verdad? Igual, P igual M por V. Pero como tiene masa y está girando, tiene una velocidad angular. Y como es masa, tiene un momento de inercia. Y nosotros sabemos que el momento angular, que es perpendicular, paralelo a la velocidad angular, perpendicular a la superficie que estamos hablando de la circulación, ¿verdad?, y dependiendo si es horario, antihorario, tiene un L, ¿verdad? Si la velocidad angular, vamos a corregirla un poco para que el monito me quede bien. Si la velocidad angular la generamos en el sentido antihorario,
El momento angular es perpendicular a la superficie y determinado por el producto cruz. Este es el momento angular que dijimos que es igual al momento de inercia por la velocidad angular porque son paralelos. Allí lo estamos llevando al mundo microscópico, ¿verdad? Pero vamos a cambiar algunos símbolos un poquitito más adelante. ¿Ya? ¿El momento angular, profe, qué era? ¿Perdón? ¿El momento angular qué era? El L, el momento angular. L. ¿Y cómo se saca? Como el momento de inercia por la velocidad angular. Así se calcula. Eso lo tenemos en el formulario, lo vamos a ver al tiro. ¿Ya? Continuemos Gracias. entonces. ¿Sí? Dígame. No, gracias, le dije. Ah, ya le ingresé ya. Bien, eso es un poco nuestra introducción, ¿verdad? Átomos que se mueven, ¿verdad? Y masas que se mueven, que giran en un eje, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Una masa que gira, ¿verdad? Gira, la masa por V me da P, tenemos una velocidad angular, un ángulo que se va moviendo allí en el tiempo, ángulo que se mueve en el tiempo, velocidad angular, dado que nuestra masita, nuestra masita está allí, se mueve con una velocidad tangencial, como esto es una masa, tiene masa velocidad, por lo tanto esto tiene un momento, ¿ya? Tiene un ómega, por lo tanto, porque está girando, está variando este ángulo está variando en el tiempo. Por lo tanto, existe una velocidad angular. Y toda masa, dijimos toda masa, dependiendo de la geometría, paréntesis de la forma, tiene un momento de inercia. Y el movimiento de inercia generalmente es m r cuadrado o fracciones de ella, partido por un número, dependiendo de la forma, ¿verdad? Entonces depende de la geometría de la forma, la ecuación general es S, pero está dividido, ¿verdad?, por un número que depende de la forma. Por lo tanto, hay una tabla, existe una tabla con los momentos de inercia según la forma. Que hay que tenerla, hay que tenerla. Bien, y lo otro importantísimo que está mostrado acá, que tenemos un eje que siempre está apuntando perpendicular a la superficie donde ocurre el movimiento, Acá tenemos la masa en el punto P, pueden darnos las coordenadas del punto P, ¿verdad? P no está en Z. P no está en Z, por lo tanto tiene acá un número, coma, otro número, coma, 0. Porque no tiene componente, el punto P no tiene componente en Z. Tenemos R, que es el vector posición, este es P, ¿verdad?
Y tenemos omega, que está girando hacia allá, es perpendicular a la superficie donde ocurre el movimiento. Eso tenemos que tenerlo claro, porque esto obedece al producto cruz. Omega es R cruz, ¿verdad? B. Trabajamos con B o trabajamos con la fuerza si queremos, ¿ya? Y todo va a tener R cruz B es omega. Pero si acá tenemos F, R cruz F es torque. O si tenemos el momento de inercia, ¿verdad? Vamos a tener I, L, perpendicular I por omega. Entonces, todo lo que es perpendicular a una superficie donde se genera el movimiento, se representa, ojo, se representa por un vector perpendicular a la superficie del movimiento. ¿Claro? Si está claro, entonces borramos. Continuamos. Allí lo tenemos explicado de otra manera, más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué digo más fácil? Porque cuando uno está haciendo la prueba tiene monitos chiquititos, por ejemplo, y cuesta visualizar, cuesta. Entonces, jugar con la mano para pillar un movimiento es bien difícil, porque hay veces uno no sabe cómo gira, para dónde gira, etc. Pero aquí tenemos esta forma, que el primer dedo, por ejemplo, el primer dedo, este que está acá, ese que está allí, el primer dedo, este, es el primer vector del producto cruz. Por ejemplo, allí tengo A, el primer vector del producto cruz, este, A. Muy bien. Segundo vector del producto cruz, B. Este es el segundo vector del producto cruz, ¿verdad? Porque era U, primer vector, B, segundo vector. B es el segundo vector del producto cruz, este, segundo, los dedos de la mano. Este entonces es B. Si yo coloco la mano ahí, A, B, A, B, la palma de la mano apunta para arriba, para allá está el resultado, para arriba de la mano, cuando yo ubico la mano de esta manera en el producto cruz. Aquí este producto cruz es A cruz B. Y el resultado de esto es C, que es perpendicular a estos dos. Esto está en el plano y este sale. Aquí se ve. Tenemos A cruz B, que está en el plano, y C, que es el resultado, sale del plano. Entonces, si yo me voy acá, ahora tengo R, ¿verdad? Acá tengo la pelotita. Tengo R, ahora este es R. Dedo gordito, no esta mano, dedo gordito, este. Entonces, este ahora es R. Perpendicular para allá, B. Estamos buscando R cruz B. Primer vector, segundo vector, segundo vector.
Este es V ahora para ese problema, V. El resultado está hacia arriba. Y esta vez no se llama C, porque ya le pusimos apellido, se llama omega. R cruz B. R cruz B es omega. Entonces, omega, que es un vector perpendicular a R y perpendicular a V. Por lo tanto, este es el dedo gordito, este es los dedos estirados de la mano, este es el dedo gordito, ¿ah? Y omega es perpendicular. Esta manito es más fácil de usar, traten de aprenderla. Esta cuesta mucho. ¿Ya? Continuemos. Como es un producto cruz, dijimos, estamos obligados, ojo con lo que digo, están obligados a calcular el producto cruz. Y esto es una fórmula. Les dije tienen que tenerla pegada. ¿Verdad? Estos son los datos del primer vector del producto cruz. U, primer vector. Dedo gordo, U. O A en ese caso. Debería haberle puesto las mismas letras de acá. U, el azul. ¿Ya? Y ahí está la componente X, la componente Y, la componente Z de este vector que está acá. Primer vector. Luego tenemos el segundo vector, este, segundo vector, componente X, componente Y, componente Z, segundo vector. Este, segundo vector. ¿Cuál es el segundo vector? Este que está acá. El primero era este, el dedito gordo. Este es el segundo vector. Este fue el primer vector. ¿Ya? Y el resultado de esto se calcula de esta manera y da el vector C, que es perpendicular hacia arriba de la superficie donde ocurre el movimiento. Entonces tenemos primer vector, segundo vector, producto cruz A cruz B, por lo tanto el resultado es perpendicular. ¿Cómo se calculan las componentes del vector resultado? Porque este vector tiene componentes X y Z. B, ¿verdad? B tiene componentes X y Z. Y A tiene también componentes X y Z. Generalmente nos dan las componentes del movimiento. Y estos datos que están aquí son los que van en la formulita. Yo voy a hacer un ejercicio acá. Supongamos, y con las letras de acá, ¿ah? Supongamos que el vector U tiene coordenadas 2, 3, 4. ¿Ya? Y el vector B, esa es las coordenadas del vector U, y el vector B que está con color este, creo, B, le vamos a colocar coordenadas, le vamos a colocar 5, 6,
5, 6 y 7. ¿Ya? Cinco, como ahí parecía menos. 5, 6 y 7. ¿Eso es para qué? Para enseñarle a usted. ¿Qué vector es este? El segundo. El segundo va acá abajo. Acá abajo. Por lo tanto, acá va un 5. Acá va un 6. Y acá va un 7. Ahora, arriba, el U que es azul. ¿Qué números tiene? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Eso es lo que único que hay que hacer para sacar el producto crudo y llenar eso con los numeritos que corresponde. Y luego lo que está acá es para calcular el Cx del vector resultado. Este vector resultado que está acá, dijimos que tiene componente X y Z. Tiene componente y Z. Acá está la componente X, acá está la componente Y y acá está la componente Z. Por lo tanto, para saber estos números, este y este, tenemos que resolver esto que está acá. ¿Cómo se resuelve? Ahí puse el primero. ¿Verdad? Se multiplica este por este, S por S, positivo. Se multiplica este por S, negativo. Se multiplica. ¿Verdad? Entonces tenemos U2 por V3, ahí está, menos V2 por U3. Ahí está. Se hace la operación que aquí se indica y ese es el valor de Cx. ¿Ya? Vamos a borrar. Entonces, teníamos cuáles eran. Este era 2, 3 y 4. Entonces acá tengo U2, es 3. U3, 4. ¿Ya? 3, 4. Acá tengo V2, acá era 5. El ejemplo que estábamos haciendo, ¿verdad? 5, 6 y 7. Entonces acá tenemos V2 es 6 y V3 es 7. Es cuestión de reemplazar los números. Y ahora dijimos, este por este, 3 por 7, 3 por 7, menos, ahí está el menos, S por este, 6 por 4. 6 por 4. Entonces este es 6 por 4. Calculamos entonces 3 por 7 son 21, menos 6 por 4 son 24. Por lo tanto, el Cx vale menos 3. En la dirección de X, eso es Y. ¿Está claro? Luego calculamos el CI, pero el CI tiene un signo negativo. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque cuando calculamos el CI, que es este,
este, ese. Veámoslo como ejemplo. Pero voy a 1, 2. ¿Verdad? 1 vale 2. Ahí está. 1, 2. U3, 4. Hay que paciencia para llenar los números nomás. Después tenemos V1, 5. V3, 7. Calculamos entonces este por este. Este por este es más. ¿Verdad? 2 por 7, 14. Menos el que va para arriba. 5 por 4, 20. Con un signo menos acá. Acordémonos, signo menos. Signo menos. 14 menos 20, menos 6. Por lo tanto, el resultado del paréntesis este que estaba acá, menos por menos da más. Por lo tanto, aquí queda más 6. ¿Qué componente es? Era esa la de I. Por lo tanto, 6J. Esta es la única que hay que tener cuidado porque acá tiene un menos. Rapidito hagamos la última. U1, 2. U2, 3. B1, 5. B2, 6. Calculamos este por este es más. Este por este es más. 2 por 6, 12. Menos este por este. 5 por 3, 15. Delante de este hay un más. Más. 12 menos 15 menos 3. Más por menos da menos. El resultado de esto es menos 3 en la dirección de K. Fácil. Se dan cuenta que hay que tener esto de memoria. Esto tienen que tenerlo y ejercitar lo que acabo de hacer yo con un par de números. Y ejercitar porque siempre les van a pedir el resultado de C, porque aquí tenemos omega. En este eje tenemos el torque, tenemos el momento angular, ¿verdad? Tenemos el momento de spin, tenemos, etcétera. En este eje, de todas las cosas que se mueven en el plano, tienen su representación perpendicular. Y siempre de esto le van a preguntar algo. Por lo tanto, producto cruz, seguro que hay un problema en la prueba, seguro. ¿Alguna consulta? ¿No? No quieren preguntar. Ahora, cuando yo tengo un ángulo que no es de 90, cuando tenemos un ángulo que no es de 90, del vector A y del vector B, nosotros podemos calcular el tamaño de esto. Y con la mano derecha calculamos para dónde está. Aquí calculamos, ¿verdad?, el tamaño de esto, el módulo que se llama, el módulo, tamaño.
¿verdad? Conocemos el tamaño de A, tamaño, módulo de A. Vamos a suponer que es 3. Conocemos el módulo de B. Vamos a suponer que es 4. 3 por 4. 3, 4. Es A cruz B. Porque se resuelve así. El tamaño de C, el resultado, se calcula como el módulo de esto. Si este era 3 y este era 4, por el seno del ángulo. Por ahora voy a molestarlo un poco, voy a colocar el ángulo θ igual 90 grados. El seno de 90 grados vale, de 90 huevitos, vale 1. Por lo tanto, el resultado de esto es 3 por 4, 12. Por lo tanto, este que está aquí tiene el tamaño 12. 12. Y es perpendicular a A y es perpendicular a B. Eso es el producto cruz. Y así yo puedo calcular el tamaño cuando conozco el ángulo. Si hubiera un ángulo acá de, por decir, 35, acá habría que colocar 35. Esa es otra forma de calcular el tamaño de C y con la regla de la mano derecha ubicamos dónde está C. Bueno, había un ejemplo, ya lo hice, con otros números, ustedes lo revisan cuando les suba los apuntes. ¿Ya? Ustedes lo revisan, ahí están, cuando subamos los apuntes. Ahí está resuelto, para que sigan el caminito que les hice, ¿verdad? De tal manera que tengan una guía. Ahí está, 3 por 5, 15, y menos 4 por 6 son 24, ahí está, ¿se dan cuenta? Menos por menos da más, y así vamos calculando. ¿Ya? Y el módulo se saca cuando conozco esto del teorema de Pitágoras o cuando conozco el ángulo de la otra forma. Cuando conozco el ángulo, tengo A, B, de la otra forma que lo acabamos de ver. Allí tiene dos problemitas resueltos y la dirección se encuentra con la regla de la mano derecha. El formulario que les dije. Acá tenemos nuestro formulario, grandotote, ¿verdad? Algo hice mal. Acá tenemos lo que hemos hablado, m por v, omega, la aceleración angular, el momento de inercia, que le dije mr cuadrado en general, pero está dividido por un número dependiendo de los monos. Ahí está. Por ejemplo, acá el número es 2. Para un cilindro que está girando, ¿verdad?, de costado, ese es el momento de inercia. Para un anillo que gira en torno a ese eje, ese es el momento. Una esfera sólida que gira, ese es el momento. Una varilla sobre su centro que está dando vuelta, ese es el momento de inercia. Y así sucesivamente. Allí está la tablita que les dije de los momentos de inercia que se utilizan. Acá está el formulario de la dinámica rotacional. Torque, dijimos, era I, momento de inercia, por la aceleración angular, alfa, que este es el delta omega partido por T. También el torque es R cruz F, o la variación del momento angular partido por el tiempo. Ahí tengo un monito para explicar. ¿Profe? ¿Sí? Cuando me aparece esa X grande es porque tengo que hacer el torque. ¿Perdón?
No te entendí bien. Que, por ejemplo, en la segunda dice R por F. Esa, cuando tengo esa X es porque tengo que hacer El el producto cruz. torque. Ese es el Ah, producto ya, cruz. a eso, el producto cruz. Ya, gracias, Ese es profe. el producto cruz. Precisamente lo que estamos hablando. Del producto cruz. ¿Ya? Ese R cruz F. Eso significa, voy a borrar el L ahí. Por ahora. Para explicarte lo que estamos viendo. Acá tengo un R. ¿Verdad? Un R. ¿Está bien? Y estamos aplicando ahora una fuerza de giro. Entonces aplicamos una fuerza tangencial acá para que gire. Esto está girando ahora en dirección de esa flecha verde, ¿verdad? Si tú tienes un disco y le pegas en el lado de acá, gira. ¿Está bien? Gira. Entonces tengo un disco y en R le aplico una fuerza. Gira. Ahí está gira. Por lo tanto, ese giro es lo que les dije yo, que se representa con una perpendicular a la superficie donde ocurre el movimiento, ¿verdad? Y eso se representa con un vector perpendicular. En este caso, este sería el torque. Esta flecha ahora es torque, que equivale a R cruz F. ¿Bien? Entonces, en este mismo monito ahora, si yo borro y coloco esto es R, nuevamente, R, y esto está girando con una velocidad V, ¿está bien? Está girando igual que esta flecha verde nuevamente, pero R cruz, producto cruz V, ahora se llama omega. Por lo tanto, este vector ahora, el tamaño de este vector es de omega. Por lo tanto, depende de qué es lo que me dan acá que genera el movimiento. Acá alguien genera un movimiento. Y el movimiento depende de todas estas letras que están acá. ¿Verdad? Porque, borro de nuevo. Miramos la ruedita esta. ¿Esto tiene una masa? Sí. Si tiene una masa, tiene un momento de inercia que está girando respecto del centro. ¿Y cuál es el momento de inercia de un cilindro? Porque ese es un cilindro. ¿Verdad? Ese es un cilindro. Acá está. Cilindro sólido girando por el eje simétrico. Es un medio de mr cuadrado. Ahí está. Nos devolvemos. Entonces, el momento de inercia de ese cilindro es un medio de mr cuadrado. Entonces tenemos las dos alternativas. Si conocemos la masa y conocemos el radio, podemos calcular un momento de inercia o bien en el problema lo dan. Entonces, fíjese ahora, si yo tengo el momento de inercia, supongamos que conocemos el número, por omega, que lo acabamos de calcular, por omega, por lo tanto ahora este vector que está acá negro es L, momento angular. Se dan cuenta que el producto cruz es una representación, depende de las variables cómo se llama este vector. ¿Está bien? ¿Profe? Por ejemplo, aquí tenemos un trompo rojo dando vueltas que tiene una masa, ¿verdad? Por lo tanto está girando. Esto está girando.
Si está girando, tiene un omega. Y como tiene masa, tiene un i. Por lo tanto, i por omega es el momento angular. Pero además, este está chueco. Este está girando así, como la Tierra, ¿verdad? Que tiene el eje chueco. En verano, invierno, cambia la posición el ecuador. Está girando. Por lo tanto, tiene otro momento que se llama momento spin. Ese. ¿Verdad? Este tiene otro momento. Tiene un momento angular y tiene un momento spin. Momento angular, spin. Tiene dos momentos. El momento de esta masa que está girando en su propio eje, como esta, y además tiene un vaivén que describe esta órbita que está acá arriba, por lo tanto tiene otro spin. Acá hay dos, momento angular y momento spin. La suma de los dos da J, un momento angular total, que es la suma de este momento más la suma del momento spin. ¿Ya? Pero todo está dado porque existe allí un producto cruz. Y el producto cruz es perpendicular a la superficie donde pasa el movimiento. Y hay muchas cosas perpendiculares al movimiento. Bueno, aquí Profe, está cómo se calcula el spin, perdón. Dígame. profe, una duda. En el momento de inercia, ¿qué significa el R? ¿Este R? No, en el momento de inercia, en el que escribió Ah, antes. el radio. Ahí, Sí, sí, correcto. ay, Sí. ya, Este gracias. R que está acá es el radio. ¿Tá? Todas las figuras con momento de inercia es porque generalmente rotan. Entonces, los R que están acá, todos esos R, se refieren al radio. ¿Ya? Todo Profe, esto. ¿puede volver a la diapo anterior a esta, por favor, para sacarle foto? ¿Mm? ¿Puede volver a la diapositiva que está antes de esta, por favor? Ya, No, la otra. ¿Esa fue la primera que mostró o no? esa. Esa. Ya, muchas gracias. Ahí está tu R, ¿verdad? Estaba explicado, ¿te das cuenta? Ahí está explicado, pero con la diferencia que en la tabla que encontramos le pusieron un R mayúscula. Entonces es la masa de cualquier cosa, la masa que está girando respecto a un eje, está girando respecto a un eje, por lo tanto existe un omega, ¿verdad? Porque si gira hay un omega, al tiro. Y este es el R, el momento de inercia de eso, I es igual a M por R cuadrado por una constante, un número que ya lo vimos recién, que era un medio. Está en la tabla. Esta es la general, pero para distintos depende de la figura, de la forma, dije. ¿Tá? Entonces ahí le cambian una constante, le colocan un numerito. ¿Mm? Entonces tenemos I. Pero I por omega, I, esto tiene un I por el hecho de solamente tener masa. Tiene un I. Pero I por omega es L, por lo tanto este también es L. Este vector perpendicular es L, porque L es igual a I, que es un número. Esto da un número por omega. Un vector multiplicado por un escalar es otro vector que tiene la misma dirección y sentido que la otra. Por lo tanto, estas dos tienen la misma dirección y sentido. Por lo tanto, aquí está omega y aquí está L en el mismo eje.
Bueno, ahí insistimos bastante para que tengan cuidado, ¿verdad? Y está todo el formulario. ¿Ya? Aquí está cómo se calcula L cuando las cositas son chiquititas. L chico es un número cuántico que aparece en tabla o se da el L chico. H es la constante reducida de Planck, ¿verdad? Que es H Planck partido por 2pi. M es la masa. S es el spin, el que acabamos de ver, y tiene dos resultados solamente, más, menos. Y S tiene un valor medio solamente, por lo tanto S siempre es más un medio de H barra o es menos un medio de H barra. Tiene solamente dos resultados el spin. O camina para allá o camina para acá. Nada más y vale un medio. Bien, juventud. Muchas gracias por acompañarme. Espero, si tienen novedad o dudas, pregúntenme por favor. Allí está la bibliografía, los dos libritos malditos para ustedes, que tienen muchos ejercicios bonitos que les va a generar chistes. Ya, juventud, ¿alguna consulta? Profe, Dígame. en algún momento vamos a hacer como ejercicios con usted para ir Sí, viendo. Ah, sí, ya. sí, Gracias. tenemos que hacer. ¿Ya? Por lo menos ahora yo tengo seminario con el grupo 4 a las 5:30, por ahí parece. Voy a resolver problemas de estas cosas. Y el lunes en las tutorías y el martes en la del pensamiento científico. ¿Mm? Así que, juventud, nos vemos. No descansen, trabajen un poquitito haciendo algunos ejercicios más. Ahora que está fresquita la idea. ¿Ah? Ya, juventud, me voy. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Chao, Muchas profe, gracias. Profe, gracias. gracias. Adiós. Profe, muchas gracias.